Sí, claro que se parece. Es un caso especial de un prisma. Pero en general, si vieron la clase que les puse, ¿verdad? ¿No? Esa es la idea. Un prisma, de lo que nosotros vimos, tiene dos caras idénticas que llamamos bases, que para nosotros son polígonos regulares. Pueden ser hexágonos, pueden ser pentágonos, pueden ser triángulos. Son iguales entre ellos. Y la altura del sólido es independiente del tamaño de las bases. O sea que usted puede tener un prisma perfectamente así en la línea. Y es un prisma, tan prisma es esto como esto. Es decir, la altura del sólido no depende de ninguna manera del tamaño de la base. En cambio, en el hexaedro, lo que pudiéramos llamar altura es en realidad el tamaño de una arista. Todas las aristas son del mismo tamaño y son 12 aristas que tienen una longitud que vamos a llamar A. ¿Ok? Se parece mucho al análisis que se hace con el tetraedro, pero claro, es diferente. Todos estos poliedros los conocían los antiguos griegos. De hecho, los llaman sólidos platónicos también. Están descritos en los libros de Euclides, en el libro de Euclides, bueno, en el libro 13 de los elementos de Euclides. Está descrito todo eso. Geométricamente hablando, los griegos no manejaban el álgebra, no conocían el cero, estaban muy limitados para desarrollar la matemática, pero la parte geométrica hacían de todo con la geometría. Y nosotros pues, somos herederos de eso en materias como esta. Habían tres problemas que eran los que estudiaban los geómetras griegos más volados, los más inteligentes. ¿Sí? Tres. Uno era la trisección del ángulo. Agarrar el ángulo que forman las rectas A y B que se cortan en el punto Q y dividirlo en tres ángulos. Esa para uno es una pendejada, porque lo que agarra es mide esto y lo divide entre tres. Claro que los griegos no conocían eso. Entonces la idea era hacerlo con regla y compás. Yo sé hacer la bisección del ángulo, que es muy fácil de hacer, o sea, en dos partes. Resulta que en tres no se puede hacer con regla y compás. Pero los tipos estuvieron 700 años tratando de hacer una vaina que no puede hacer. Otra cosa, otro ejercicio era la duplicación del cubo. La duplicación del cubo. ¿Qué significa? De hecho, el cuento como era. En una peste, yo no sé en cuál peste fue, pudo haber sido la peste de Atenas, de la época de esa peste murió Pericles. Los tipos le pedían a los oráculos que les dieran recomendaciones. El oráculo era una muchacha que le daban marihuana y entonces ella le llevaba. Literalmente. Entonces, más o menos como en la película 300. Bueno, entonces la tipa lo que dijo, según los dioses, el dios Apolo sería, le dijo que tenían que construir un altar que fuera el doble de volumen del que ya había. ¿Sí? Eso con nosotros es muy fácil. Porque si esto se llama A, el volumen es A al cubo. Si yo quiero que el volumen sea el doble, sería así, ¿cierto? Dos aquí, dos aquí. Chévere. Y entonces el nuevo volumen, ¿verdad? Sería 2 veces A al cubo. ¿Qué me queda? Despejar la A y decir que es la raíz cúbica del nuevo volumen entre 2. Pero ellos no conocían esta forma de trabajo, sino la geometría nada más. Entonces, el segundo problema que hacían los tipos como el posgrado
era tratar de hallar el tamaño de las aristas de un cubo que fuera el doble del tamaño de otro. Bueno, eso tampoco se puede hacer con regla y compás. Listo. Nosotros sí lo podemos hacer en un momentico con una calculadora. Y usamos pantalones. No usamos falda. Y el otro problema era la cuadratura del círculo. Si yo tengo un círculo que tiene un diámetro, dibujar un cuadrado que tenga la misma área que ese círculo. No, eso es muy fácil porque el área de esto es ¿qué? Diámetro al cuadrado entre 4. Si yo quiero el área del cuadrado, sería a al cuadrado. Igual estas dos ecuaciones y despejo. Para nosotros es una tontería. Pero eso con regla y compás no se puede hacer. Por eso hay un dicho, cuando alguien quiere hacer algo imposible, está tratando de cuadrar el círculo. Bueno, esto es un punto general. Nosotros no vamos ni a cuadrar el círculo, ni a duplicar el cubo, ni a tricetar el ángulo. No. Lo que vamos a hacer es presentar el hexaedro, pero primero aprender a construirlo. Y para construirlo hay que conocerlo antes. ¿Cuántos vértices tiene? 8 vértices. Estos sólidos no tienen alturas de cara, sino que tienen diagonales de cara. Yo voy a dibujar 2 diagonales de cara. ¿Cuántas diagonales de cara hay en un hexaedro? ¿Cuántas diagonales tiene un cuadrado? 2. ¿Cuántas caras tiene el hexaedro? 6. ¿Cuántas diagonales de cara hay? 12. 12 diagonales de cara. Cuya longitud para nosotros va a ser HC, DC, diagonal de cara. Eso que yo he trazado son 2 diagonales de cara que están en caras paralelas opuestas. Fíjense que hay mucho paralelismo ahí. Hay aristas que son paralelas entre ellas, hay caras que son paralelas entre ellas, pero también hay mucha perpendicularidad. 2 caras que están adyacentes forman 90 grados. Las aristas que convergen en un vértice forman todas 90 grados entre sí. Esta, por ejemplo, forma 90 grados con esta y con esta, pero no se cortan. Una va así y la otra va así, son rectas que se cruzan, pero forman 90 grados. En un cubo están todas las relaciones geométricas que vimos. Cuando uno le quiere hacer un examen a un candidato a profesor, le pone un cubo. Y ahí se ve si sabe o no sabe. La sección principal, que es lo que iba, es un rectángulo. Y está producida por un plano B. Fíjense cómo estoy rebanando el cubo, ¿sí? Este rectángulo se llama sección principal. ¿Cuántas hay en un cubo? Bueno, vamos a ver. La sección principal, en un hexaedro, ya no le voy a decir más cubo, ¿ok? Porque es una ofensa, se llama hexaedro. Bueno, el cubo es el cole. La sección principal es producida por un plano que pasa por 2 aristas paralelas opuestas. Paralelas opuestas. Fíjense. La sección principal que yo estoy dibujando está generada por un plano pi que pasa por estas 2 aristas, que son opuestas, o sea, una está enfrente a la otra, y son paralelas. ¿Cuántas hay? Tantas como aristas opuestas paralelas hay. ¿Cuántos pares hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 secciones principales en un hexaedro. Vino volando, ¿verdad?
Ok, su forma es rectangular. Esto que estoy escribiendo eso está en mi canal, ¿verdad? Su forma es rectangular. Está compuesta por dos aristas, paralelas opuestas, como ya dijimos, y dos diagonales de cara. ¿Cómo se construye? Muy fácil. Si conozco el tamaño de las aristas del hexaedro, lo que tengo que hacer es dibujar una cara. Y una cara es un cuadrado. Este es más fácil que el hexaedro para mí. Bueno, depende de cómo amanezca uno para diseñar un problema, ¿verdad? Porque a veces amanece uno muy creativo y se le va la mano a veces, ¿no? Ya por la experiencia que ya yo sé cuáles son los problemas fáciles y cuáles son los difíciles. En todo caso, si yo dibujo un cuadrado, que ni siquiera lo voy a dibujar completo, solamente voy a dibujar una arista perpendicular a la que tengo, dibujo la diagonal correspondiente, ¿sí? Diagonal de cara, prolongo esta línea, que es la arista, y trazo una paralela a ella por el otro extremo de esta arista que está vertical. Y con el compás tomo la diagonal de cara y la copio así. De manera que sale otra arista. Esta es la sección principal del hexaedro. Tendría que pintar de azul aquí y aquí. Diagonal de cara, diagonal de cara. Ajá. Si yo saco las diagonales de la sección principal, vamos a dibujar en este espacio, no siempre me quedó muy simétrico el cubo. Hice mal ahora sí, sí se logra ver. Si yo busco las diagonales de una sección principal, son esas líneas amarillas, esas diagonales se me van a cortar en un punto, que es el centro del sólido. ¿Okay? Cada una de esas líneas amarillas se llaman diagonal principal, o diagonal del sólido. Para no confundir con qué letra le ponemos. Yo no me acuerdo cómo le puse en el libro. ¿Cuántas hay en un cubo? Hay exactamente esas dos. Hay otra de aquí a aquí. Otra de aquí a aquí. Hay cuatro. Cuatro diagonales de sólido. Que es la longitud más grande que hay en un hexaedro. También se le dice diagonales principales. Vamos a llamarlas nosotros DP, diagonal principal. Diagonal de cara, diagonal principal. Aquí sí es verdad que es facilito sacar, en el tetrado también era fácil, incluso lo hice, no sé si lo hice bien, la relación que hay entre los elementos. ¿Qué relación hay entre la diagonal de cara y la arista? Es muy fácil. La diagonal de cara es raíz de 2 por A, porque es un cuadrado. ¿Sí? El primer número irracional que descubrieron los griegos según la tradición es raíz de 2. Después creo que fue pi, o primero pi, algo así. Ajá. Y luego, si yo tomo este triángulo, por ejemplo, yo digo, la diagonal principal al cuadrado es la diagonal de cara al cuadrado más la arista al cuadrado, y
y sustituyo, me queda raíz de 2a al cuadrado más a al cuadrado. O sea que la diagonal principal al cuadrado me queda 2 más 1, 3a cuadrado. Luego la diagonal principal es raíz de 3a. ¿Esa qué relación es? ¿Cómo? La segunda, ¿qué relación es? Estoy haciéndolo con este triángulo para poner la diagonal principal en función de la línea. Creo que lo hice bien. O sea, lo que quiero decir es que estas relaciones, para nosotros que conocemos los números irracionales, es un paseo. El problema para los griegos es que ellos no podían entender cómo hay números, ellos le llamaban inconmensurables. Todo número es mensurable en otro. Por ejemplo, el 5 tiene 5 unos. ¿Sí? Y así, los quebrados también son conmensurables entre sí. Pero los irracionales no, los irracionales tienen, por ejemplo, el número pi es 3,14159 y hay máquinas que han sacado no sé cuántos decimales, pero es imposible hallarlos todos, porque por su naturaleza el número es irracional. Lo mismo pasa con 3 de 3, lo mismo pasa con 9 de 3. Bueno, por eso es que a nosotros, por eso es que los griegos lo hacían así, porque les sabía que los números fueran irracionales, porque lo podían llamar. Por supuesto, si yo conozco la diagonal principal del cubo, puedo trabajar lo mismo por un tamaño cualquiera y después por semejanza regresar, tal como hicimos con el tercero. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el tamaño de arista de un hexaedro cuya diagonal principal es esto, mido esto aquí, por semejanza dibujo un rectángulo y ya tengo cuántos son las diagonales de cara y cuántos son las. ¿Sí? Sí, tienen que andar despejando y llevando al cuadrado. En ese sentido, solamente en ese sentido, es más fácil hexaedro que el tetraedro. Y ya. Bueno, también hay otros elementos que podemos distinguir. Del punto donde se encuentran las dos diagonales principales, tenemos el radio de la esfera que es tangente a las aristas del cubo. Tenemos el radio de una esfera inscrita dentro del cubo que tiene los puntos de tangencia con las caras en el punto medio de cada diagonal de cara, o sea, en cada centro de cara. Hay 6 centros de cara. ¿Cómo lo vamos a llamar? De O1 hasta O6. Y hay un único centro del solvente, que es el punto O, que no está en una cara, sino que está por dentro del objeto. Dato curioso, ustedes estudian mecánica, ustedes van a ver una materia, o dos, que se llama materiales de ingeniería. Ciencia de los materiales. Mecánica. Una vaina así, le pusieron un nombre ahí todo kitsch, porque no les gustaba el que había antes, que era metalurgia. Sí, o sea, le cambiaron el nombre, me imagino, con la idea de meter el estudio de otras cosas que no fueran metálicas. La ingeniería de hoy en día, no todo es metálico, es más, casi nada es metal ahora. Ahora hasta las pistolas son plásticas. En mi tiempo era metalurgia, lo que había era acero, porque casi todo era de acero y los planes de estudio eran muy viejos. El acero va a seguir siendo el rey, que es el más barato. La fibra de carbono es más resistente, pero ¿cuántas veces más cara es que un kilo de hierro? Un kilo de hierro barato. Más hay tipo por la calle que por la chatarra. La predicción del fallo del carbono es mucho más ladilla que la del hierro. También está hablando usted de temas que yo desconozco. Pero yo recuerdo que el acero, que es hierro con un pelín de carbono, uno en metalurgia estudia el hierro, Unscrita RC, que
que es igual a la mitad de la diagonal principal, que es el radio de la esfera que pasa por estos 6 vértices. Son las 3, 4, 5, 6 longitudes muy importantes en el cubo. Para nosotros, la arista, la diagonal de cara y la diagonal principal, si acaso. ¿Ok? Bueno, vamos al ejercicio. Porque esto va de representar cubos, mejor dicho, esa es la buena costumbre. Como que yo hubiera jugado mientras con él.